tercer bloque de Metadata y ahora charla con una ex diplomática. Así es, estuvo también aquí en Posadas. Alicia Castro fue embajadora ante el Reino Unido, fue embajadora también en Cuba, pero fundamentalmente hablamos de lo que representa la causa Malvinas, de cómo estuvo en su momento manejada la causa y de cómo está en este gobierno, muy crítica naturalmente al actual gobierno, de que bueno, está entregando parte del territorio y los bienes, más que nada la explotación que se está haciendo. Esto por un lado. Y después también hablamos algo de lo que representa Bolsonaro para la región y fundamentalmente, bueno, Alicia Castro está también haciendo un poco de campaña para el frente de la... inevitable. Exactamente, así que estuvo acá con estudiantes de la universidad hablando sobre este tema y nosotros hicimos un mano a mano con Metadata para analizar un poco la realidad de la diplomacia nacional. Bueno, estamos con Alicia Castro que nos visita aquí en la provincia de Misiones. Una parte en realidad es de Misiones, aunque no lo quiera admitir del todo, ¿no? Algo tiene de la tierra colorada, Alicia. ¿Qué tal? Bienvenida a Misiones. Muchas gracias. No, ¿cómo no lo voy a querer admitir? Mi mamá vivió acá por muchos años y tenemos muchos parientes y amigos, así que vengo muy seguido. Me gusta muchísimo, disfruto mucho de la tierra colorada. Y en esta oportunidad, Alicia, en este ámbito educativo de la universidad, ¿con qué razón, motivo, qué tema lo traen? Bueno, me han invitado a este seminario de Estado, Soberanía y Unidad Popular, que son temas muy relevantes en este momento, ¿no? Que nosotros estamos, yo no creo que estemos nosotros en un régimen neoliberal, creo que estamos en un régimen neocolonial, con un gobierno que promueve la reapropiación de nuestro territorio y la entrega de los recursos naturales. Entonces es un momento de soberanía en riesgo y un momento de democracia en peligro. Entonces es una discusión muy pertinente. Yo voy a enfocarme en hablar sobre Malvinas. Como usted sabe, yo fui embajadora en el Reino Unido y tuvimos una experiencia muy rica en 12 años que estábamos forjando la unidad de América Latina y el Caribe, y entonces Malvinas dejó de ser una causa nacional para convertirse en una causa regional de todos los países del continente que rechazan un enclave colonial del siglo XIX en pleno siglo XXI, que rechazamos la expoliación de nuestros recursos naturales y que rechazamos que haya una base militar gigantesca en la confluencia de los dos océanos en el Atlántico Sur. Además, los avances científicos de este siglo lo que nos muestran, después de 180 años de controversia, es la enorme riqueza que hay en la plataforma continental argentina. Hay todo lo que la humanidad necesita para sobrevivir: agua dulce, minerales, gas metano, hay nódulos polimetálicos en el mar argentino que los británicos están investigando, hay microorganismos que ya están patentando para hacer medicamentos, y todo eso está saqueado y restado a la capacidad de producir bienes y investigaciones científicas a la Argentina. Y el gobierno ha firmado hace 2 años, en 2016, el 13 de septiembre, un acuerdo llamado Forador y Duncan, que será recordado como el Pacto Roca-Runciman, como un acuerdo nefasto para proteger a los intereses británicos en la Argentina. En ese acuerdo, la Argentina se comprometió a remover todos los obstáculos al crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, en especial hidrocarburos, pesca y navegación. Y con esto se plasma la ambición británica de poder explotar el petróleo en las Islas Malvinas. Y en el medio de esto está también el G20, que se va a concretar a fin de este mes, donde se presume van a haber acuerdos posiblemente, ¿no? Bueno, los acuerdos que el gobierno suele anunciar luego no se concretan. Por ejemplo, ya durante la reunión de la OMC querían anunciar
un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que no se concretó. El gobierno tiene una pésima política de relaciones exteriores, ¿no? Con esa pretendida intención de volver al mundo, como lo llaman. En realidad lo que han hecho es desprenderse de la unidad regional. Nosotros habíamos logrado en la última década no solo dinamizar el Mercosur, sino también crear la UNASUR, que tenía algunas instituciones muy importantes como el Consejo de Defensa, tenía objetivos muy importantes como por ejemplo defender en conjunto nuestros recursos naturales. Y sin embargo, bueno, el gobierno se retiró a la Argentina de UNASUR, sin consultarnos por supuesto, y no tiene ninguna actividad en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que son 33 países con 600 millones de habitantes, que vivimos en 20 millones de kilómetros cuadrados y que tenemos todos los recursos naturales que podrían hacer de este bloque un bloque con soberanía política y con independencia económica que pudiera proveer bienestar a todos nuestros pueblos. Sin embargo, el gobierno se ha retirado de ahí y se ha alineado con los grandes bloques de poder, con los Estados Unidos o con la Unión Europea, pretendiendo hacer acuerdos bilaterales que no solo no funcionan, sino que en el caso de funcionar serían negativos para la industria y el empleo nacional. ¿Qué pasa con el proceso y el intento permanente que ha tenido la Argentina de recuperar las Malvinas vía diplomacia? Bueno, estamos en un enorme retroceso en cuanto a al reclamo de la soberanía, ¿no? Porque como le decía antes, el gobierno no solo no está reclamando que cese la militarización, no está reclamando por los recursos naturales, etcétera, sino que además ha firmado este acuerdo que mencionábamos antes para permitir la explotación de los recursos naturales en Malvinas. Y esta llegada de Bolsonaro en el poder en Brasil, teniendo en cuenta que ya ha señalado que no va a tener prioridad el Mercosur, o por lo menos no en la dimensión que siempre se pretendió históricamente, ¿qué reflexión le merece? Pero Bolsonaro es un dato muy preocupante de la realidad latinoamericana, ¿no? Porque en realidad todos estamos consternados sobre cómo un fascista declarado, una persona violenta, que pregona la violencia, que pregona el crimen inclusive, que dice en voz alta que quiere encarcelar a sus opositores políticos, que Lula se va a morir en la cárcel, en fin, un hombre de una gran violencia. ¿Cómo es posible que haya llegado al poder con votos, ¿no? Y creo que esto nos merece a los argentinos una reflexión muy profunda. Creo que, por un lado, tenemos que tratar de entender, de comprender la eficacia de las nuevas armas de propaganda política, ¿no? Es una eficacia realmente impresionante porque ya no se hace propaganda política por los métodos tradicionales, se usa Big Data, es decir, con un sistema de algoritmos se perciben las tendencias, se manipulan las tendencias y luego, como se comunican, por ejemplo, por WhatsApp, se le manda segmentados a cada persona, de acuerdo a los intereses que tenga, la mentira que quiere oír, ¿no? Así es una gran campaña de mentiras Bolsonaro, noticias falsas. Y nosotros seguimos manejándonos con arcos y flechas, ¿no? Nosotros seguimos haciendo discursos del siglo XIX mientras la derecha del mundo avanza con estas armas de manipulación, de neuromarketing político. Creo que eso es una de las cosas a las que hay que prestar atención. Otra de las cosas que creo que hay que prestar atención es que no se puede dejar a la derecha el discurso de la anticorrupción, ¿no? Cuando son ladrones, fueron ladrones y serán ladrones, como el gobierno de Argentina, que ya en la dictadura militar se enriquecieron, es decir, son los mandantes de la dictadura militar, ¿no? Recordemos que los Macri tenían 7 empresas cuando empezó la dictadura militar y 43 cuando terminó la dictadura militar. Es decir, fue un proceso de concentración de la riqueza, de endeudamiento, y luego estas empresas a las que se las favoreció, el gobierno, la dictadura militar, estatizó la deuda, cargó sobre las espaldas de todo el pueblo argentino la deuda privada de estas empresas. Y ahora está pasando lo mismo, repiten el mismo esquema, ¿no? Por ejemplo, con el Correo, o le venden la compañía aérea de Macri a Avianca y luego favorece a Avianca en detrimento de aerolíneas argentinas, en fin, son negocios.
y sin embargo hacen una propaganda como si fueran los grandes honestos y luchadores contra la corrupción. Yo creo que la izquierda y los partidos populares tienen que hacer una autocrítica, tienen que señalar a quien sea necesario señalar y ponerse al frente de la lucha contra la corrupción. Lo que es necesario es hablar de cómo se legisla el financiamiento de la política, ¿no? Para que no sirva nunca de excusa a nadie tener una caja secundaria. Teme que sea contagioso el hecho de que Bolsonaro haya llegado al poder, que surjan dirigentes similares en Latinoamérica, especialmente en la Argentina, que está próximo a celebrar unas nuevas elecciones. Bueno, a mí me gusta una frase del psiquiatra Jorge Alemán que dice que Bolsonaro es un Macri desinhibido. Es decir, que son muy parecidos, pero Bolsonaro lo dice y Macri no, Macri miente, ¿no? Recordemos que en campaña Macri dijo que no iba a acudir al Fondo Monetario, que iba a ver pobreza cero, que iba a seguir lo bueno, iba a seguir, que la unidad de los argentinos, todo eso, nada de eso ocurrió, ¿no? En cambio, Bolsonaro dice lo que piensa, eso es básicamente la diferencia, pero creo que los dos son personajes de cuidado y, por supuesto, de extrema derecha. Así que, bueno, para evitar un Bolsonaro, hoy seguramente vamos a reflexionar en esta cátedra sobre qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que profundizar. La otra cosa que hay que profundizar es la educación en valores. Para eso sirven estas cátedras y a eso espero que aporte un granito de arena mi presencia en Misiones. Pero nosotros no podemos seguir repitiendo, aunque es cierto, que durante la década pasada los ciudadanos pudieron comprar su aire acondicionado, pudieron viajar, pudieron comprarse un auto en cuotas. Eso es cierto, pero además hay que tratar de compartir y de comprender los valores. ¿Cuál es la diferencia entre vivir entregados o vivir con soberanía? ¿Cuál es la diferencia entre tratar de hacer un bloque en América Latina y el Caribe, como soñó San Martín, como soñó Bolívar, o vivir dependiendo, sirviendo a los Estados Unidos? Digo, un tipo de educación en valores. Y yo por mi parte creo, y estoy promoviendo un viejo proyecto que presenté cuando era diputada en el año 2002, que hay que tener una nueva constitución, porque las instituciones tal como están no sirven a la democracia. La democracia ha llegado ya a su máximo rendimiento. Nosotros no tenemos un Estado de Derecho, vivimos efectivamente en un estado de excepción, donde, por ejemplo, el gobierno apresa sin causa y sin condena a sus opositores políticos, con prisiones preventivas. Se persigue a los líderes sindicales que no están de acuerdo con el gobierno, se endeuda el país sin consultar al Congreso, se hacen acuerdos internacionales sin consultar al Congreso. ¿Qué herramientas necesitamos los ciudadanos para evitar que esto ocurra y poder tener una democracia que sea participativa, que sea protagónica? Yo creo que una nueva Constitución. Lo último, Alicia, tiene que ver con el escenario que se imagina de lo que va a ser el próximo año, electoralmente hablando, ¿no? ¿Usted cree que yo me traje la bola de cristal? No tengo la bola de cristal. ¿Cómo se percibe en este momento? Bueno, yo creo que no me imagino que la gente pueda votar a Macri o a Vidal, porque cuando hay gente que cree que el pibe quiere, dicen los macristas, el pibe quiere, ¿no? Siempre Macri con su lenguaje futbolero. No creo que tenga ninguna posibilidad porque, sin subestimarlo, es decir, no a él, sino a las fuerzas que lo promueven, ¿no? Al capital financiero, a las grandes corporaciones mediáticas, etcétera. Porque recordemos que Macri fue electo con una diferencia muy pequeña, de menos de 2 puntos, ¿no? No tenía una diferencia de 10 puntos o de 15 puntos o de 20 puntos, tenía una diferencia casi casual, casi casual. Entonces, después de estos años nefastos para todos los argentinos, ¿no? Nefastos. Como dice Delía, que estuvo en esta cátedra, hay que ver que cree que la gente va a votar con la heladera, mirando la heladera y no el televisor. Es decir, nosotros estamos viviendo una situación económica ultracrítica.
triste además, muy triste, ¿no? Yo no recuerdo, salvo por supuesto la dictadura, no recuerdo en democracia una época tan triste para los argentinos como esta, ¿no? Yo era sindicalista en la época de Menem, pero la verdad es que Menem al lado de Macri era un estadista. Y además, sobre todo, Menem era político y este es un comerciante. Bueno, otra destacada dirigente que pasa de esta manera por Metadata, entonces, Alicia Castro, en un mano a mano con Metadata, repasando, como decíamos, todo lo que se está haciendo en materia de diplomacia y fundamentalmente el centro de atención es sobre la cuestión Malvinas. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta, cuarto bloque, nos metemos en lo que pasa en Iguazú.